Hola, hoy les hablaremos sobre la importancia y biosíntesis de lípidos, comenzando por su importancia. Para empezar, los ácidos grasos se sintetizan por medio de un sistema extramitocondrial, el cual se va a encargar de la síntesis del palmitato, que éste procede del acetil-CoA. Esto se lleva a cabo en el citosol. La glucosa en casi todos los mamíferos va a ser el sustrato primario para la lipogénesis. Un ejemplo de la importancia de esto es que los fosfolípidos que se encuentran en la membrana le va a proveer fluidez a esta. Otro aspecto importante a tener en cuenta es que se considera que una proporción entre ácidos grasos poliinsaturados y saturados alta en la dieta es beneficiosa para prevenir cardiopatías coronarias. Además, se sabe que en la diabetes tipo 1 hay inhibición de la lipogénesis. Ahora hablaremos sobre cómo se realiza la síntesis de ácidos grasos. Primero, la lipogénesis se lleva a cabo en el citosol. La elongación puede llevarse a cabo tanto en el retículo endoplásmico como en la mitocondria, y la desaturación tiene lugar únicamente en el retículo endoplásmico. Pero, ¿dónde se lleva a cabo la lipogénesis? La mayor capacidad lipogénica está en el hígado y también en el tejido adiposo, pero está presente en muchos tejidos, algunos de los cuales son el riñón, el pulmón, la glándula mamaria, principalmente durante la lactancia, y las glándulas sebáceas. La lipogénesis requiere ciertos factores como cofactor, entre los cuales podemos mencionar NADPH, ATP, biotina o vitamina B7, manganeso y bicarbonato como fuente de CO2. Como ya se mencionó, la lipogénesis parte de la acetilcoenzima A. El acetilcoenzima A procede de la oxidación de la glucosa o de ciertos aminoácidos, y este proceso genera acetilcoenzima A dentro de las mitocondrias. Pero, ¿cómo es que el acetilcoenzima A pasa de la mitocondria al citosol? Pues bien, en la membrana mitocondrial no tenemos transportadores de coenzima A. Para la salida de la mitocondria se realiza primero una serie de reacciones donde la acetilcoenzima A se incorpora a la primera reacción del ciclo de Krebs, que es la condensación de la acetilcoenzima A con el oxaloacetato para formar el citrato, el cual sí puede salir de la mitocondria y lo hace a través del transportador de tricarboxilato. Una vez en el citosol, la enzima ATP citratoliasa transforma el citrato en acetilcoenzima A y oxaloacetato nuevamente, como podemos ver en el esquema. El citrato sale de la mitocondria y a través de la enzima ATP citratoliasa se forma nuevamente nuestro acetilcoenzima A y nuestro oxaloacetato. La primera reacción que se necesita generar es la carboxilación de nuestro acetilcoenzima A para generar una molécula de malonilcoenzima A. Esto a través de la enzima acetilcoenzima A carboxilasa. Y esta es dependiente de biotina. La biotina se encuentra unida a un residuo de lisina, situada en el medio de los dos dominios catalíticos de nuestra enzima. Uno de sus dominios tiene actividad biotina carboxilasa, como podemos verlo aquí, y el otro tiene dominio biotina transferasa. Y la reacción tiene lugar en dos etapas. La primera es que la biotina se carboxila en un proceso dependiente de la hidrólisis de ATP. Entonces vamos a tener nuestro ATP que nos va a quedar como ADP más fosfato inorgánico. Y en nuestra segunda reacción, el grupo carboxilo se va a transferir a la acetilcoenzima A, generando así finalmente nuestra molécula de malonilcoenzima A.
y se va a regenerar nuestra biotina. Una vez que ya sabemos cómo es que se formó el malonilcoenzima A, tenemos que saber que la lipogénesis como tal parte de un acetilcoenzima A sobre el que se van a condensar grupos acetilo procedentes de la malonilcoenzima A. Después de cada condensación se va a reducir de forma progresiva el carbono beta. Y para esto va a actuar la ácido grasa sintasa, la cual tiene 6 dominios catalíticos más el de la ACP. La ACP es idéntica a la coenzima A, junto con todas las enzimas implicadas de la formación de ácido palmítico, formarán una sola cadena polipeptídica, como podemos ver en nuestra imagen. Estas son las enzimas que van a actuar en la formación precisamente del ácido palmítico, que las iremos mencionando poco a poco en el transcurso del video. La primera función de nuestra ácido graso sintasa, que es esta de aquí, es transferir el grupo acetilo de nuestra acetilcoenzima A hacia el grupo sulfidrilo, el cual se va a mantener unido a una fosfopantoteína unida a la serina de nuestra ACP, esta de aquí. Y nuestro acetilo va a ser la cola del ácido palmítico, ya que el crecimiento de la cadena tiene lugar de la cola a la cabeza. Y esta transferencia va a ser catalizada por la enzima malonil acetilcoenzima A transacilasa. Inmediatamente, nuestra enzima cetoacil ACP sintasa nos va a transferir nuestro grupo acetilo hacia el grupo sulfidrilo, el cual está unido a una cisteína en el sitio activo de la 3-cetoacil ACP sintasa, es decir, de la misma enzima. Y al mismo tiempo, nuestra enzima malonil acetil ACP transacilasa nos va a transferir el grupo malonilo de nuestra malonilcoenzima A hacia el grupo sulfidrilo, este de aquí, de nuestra ACP que quedó libre. Nuestra siguiente reacción es la condensación de nuestro grupo acetilo con nuestro grupo malonilo. Y la energía que requerimos para esto proviene de la descarboxilación, es decir, deshacernos del grupo carboxilo de nuestra malonilo que se formó previamente en la reacción de la acetilcoenzima A carboxilasa. Y este se elimina en forma de CO2. Entonces veremos que los dos carbonos restantes serán el carbono 1, el carbono 2, y los carbonos de nuestra molécula de acetilo serán el carbono 3 y el carbono 4. Entonces al final tendremos que el sulfidrilo de la cisteína del sitio activo de la enzima quedará libre de nuevo y nuestra cadena ahora tiene 4 carbonos que se mantendrán unidos a nuestra ACP. Ahora veremos que la 3-cetoacil ACP reductasa nos va a reducir el 3-cetoacil ACP a D3-hidroxiacil ACP, utilizando NADPH como fuente de electrones. ¿Y de dónde van a surgir estos NADPH? Pues bien, los vamos a adquirir a través de la vía de las pentosas fosfato y de la enzima málica. Después va a pasar a 2,3 insaturado, como podemos ver aquí, acil ACP. Y finalmente, por la enoil reductasa, vamos a tener butiril ACP. Nuestro proceso volverá a comenzar transfiriendo nuestra
3-cetoacilsintasa el butirilo a la cisteína de su sitio activo, en el lugar que ocupaba el acetilo, es decir, en esta parte de aquí, quedando libre de esta forma el sulfidrilo de nuestra ACP, el cual nos podrá aceptar un nuevo malonilo. Y después de 7 vueltas tendremos palmitil ACP. Y finalmente actuará catalizando una reacción de hidrólisis la unión tioéster, la palmitoil esterasa, liberando de esta forma el ácido palmítico. El ácido palmítico representa aproximadamente el 25% de los ácidos grasos que se encuentran en el organismo, y a partir de este se generan otros ácidos grasos de cadena larga, tanto saturados como insaturados. De esta forma se generan los diferentes ácidos grasos que podemos sintetizar de manera endógena. Y aunque no podemos sintetizar algunos ácidos grasos, los cuales son llamados ácidos grasos esenciales, podemos modificar tales ácidos grasos esenciales por elongación y desaturación. Y seguramente se han de estar preguntando, ¿qué es la elongación y qué es la desaturación? Pues bien, el proceso de elongación es el alargamiento de la cadena y la desaturación es la introducción de dobles enlaces en la cadena, en el cual están implicadas las mismas enzimas que mencionamos en la síntesis de ácidos grasos. ¿Y qué podría provocar una deficiencia de ácidos grasos esenciales? Pues los síntomas de una deficiencia de ácidos grasos esenciales comprenden desde lesiones en la piel, deterioro del transporte de lípidos, índice de crecimiento reducido y deficiencia reproductiva. Esto normalmente los lactantes, que reciben dietas con leche artificial con bajo contenido en grasas. Igualmente en los enfermos, que se mantienen durante periodos prolongados mediante nutrición por vía intravenosa, con un bajo contenido de ácidos grasos. Los ácidos grasos esenciales son indispensables para la formación de las prostaglandinas, el tromboxano, leucotrieno y lipoxina. El DHA es en particular necesario para el desarrollo del cerebro y la retina, y se proporciona mediante la placenta y la leche. Además, los pacientes con una deficiencia de DHA presentan retinitis pigmentosa. Bueno, vamos a ver cómo se regula un poco esto de la lipogénesis. La principal forma de regulación es por medio de la acetilcoenzima A, la cual es una enzima activada por el citrato, cuya concentración aumenta en un estado de buena alimentación. El citrato va a activar la enzima, pero su desactivación va a ser promovida por dos factores, la fosforilización de esta y por moléculas de acilcoenzima A, las cuales también van a inhibir el transportador mitocondrial, lo que va a impedir la activación de la enzima. La acetilcoenzima A carboxilasa también está regulada por hormonas como el glucagón, epinefrina e insulina. Los ácidos grasos trans están implicados en diversos trastornos. Los ácidos grasos trans compiten con los ácidos grasos esenciales y pueden provocar una deficiencia de estos. Además, son similares en el aspecto estructural y tienen efectos comparables en la promoción de hipercolesterolemia y aterosclerosis. Bueno, otra forma de regulación va a ser por medio del piruvato, el cual también es inhibido por el acilcoenzima A. Al inhibir el transportador de intercambio de la ATP, ADP y en consecuencia esto convierte el piruvato deshidrogenasa de activa a inactiva. Y por último tenemos a la insulina, que esta va a incrementar la actividad de la acetilcoenzima A, va a aumentar el transporte de glucosa dentro de la célula, inhibe la lipólisis y convierte la forma inactiva del piruvato en forma activa. Eicosanoides. Los eicosanoides se forman a partir de ácidos grasos poliinsaturados de cadenas de 20 carbonos
En los mamíferos, el ácido araquidónico es el precursor de cosanoides más grande que se sintetiza en nuestro organismo a partir del ácido lineloico. En el siguiente recuadro se pueden apreciar los ácidos precursores de cosanoides. El ácido araquidónico es componente de los fosfolípidos de la membrana plasmática de la célula. La liberación del ácido araquidónico para la síntesis de cosanoides se realiza por la acción de las fosfolipasas y la vía más directa es la de las fosfolipasas A2, PLA2 citosólicas. De la CPLA2 es la más importante para la formación de cosanoides. Los eicosanoides son compuestos orgánicos que tienen actividad fisiológica y farmacológica, conocidos como prostaglandinas, PG, tromboxanos TX, leucotrenos LT y lepoxinas LX. Se clasifican en función de las enzimas que intervienen en su síntesis. Existen dos para el metabolismo del ácido araquidónico. Una es la ruta de la ciclogenasa, que genera las prostaglandinas, las prostaciclinas y los tromboxanos. Otra es la ruta de las lipooxigenasas, que genera leucotrenos y las lipoxinas. La vía de la ciclooxigenasa COX se encarga de la síntesis de prostanoides. Involucra el consumo de dos moléculas de oxígeno catalizado por la COX, prostaglandina H sintetasa, una enzima que tiene dos actividades, una ciclooxigenasa y una peroxidasa. El mecanismo implica eliminación específica de hidrógeno 13-ProS del ácido araquidónico. La PG se convierte seguidamente en prostaglandina H2, PGH2, por una peroxidasa dependiente de glutatión, PG hidroperoxidasa reducida. La formación de prostaglandinas primarias de las series D, E y F y de los tromboxanos o prostaciclinas se lleva a cabo en diferentes enzimas, cuya presencia varía en función del tipo de célula de cada tejido. En el riñón y el vaso, las principales prostaglandinas son la PGE2, la PGF2 alfa. En los vasos sanguíneos se producen mayoritariamente PG12 y PGF2 alfa. En el corazón, la PGE2, PGF2 alfa y la PPGI2. El tromboxano A2 es el principal endoperóxido de la prostaglandina, formador de plaquetas. En el siguiente recuadro se puede observar la conversión del ácido araquidónico. Las prostaglandinas se diferencian entre sí por las sustituciones en el anillo de ciclopentano que los caracterizan. Las prostaglandinas E y D son hidrocetonas. Las prostaglandinas F1,3 dioles, la posición del grupo H en el carbono 9 determina la formación alfa y beta del compuesto. Tienen una amplia gama de actividades biológicas, intervienen en procesos alérgicos e inflamatorios, provocan la contracción del músculo liso en la menstruación y el parto. Son el prototipo de mediadores locales liberados in situ ante diversos estímulos. Aunque son compuestos que funcionan como señales químicas, difieren de las hormonas en dos aspectos importantes. Se sintetizan prácticamente en todos los tejidos, no en una glándula endocrina. Químicamente son muy inestables y por tanto solo actúan a nivel local. Las prostaglandinas son los primeros miembros conocidos del grupo. Las prostaglandinas PG se consideran derivados de un hipotéfico ácido prostanoico entre los carbonos 8 y 12, excepto la L2 que tiene un anillo adicional. Existen varias familias de prostaglandinas que se denominan con una letra adicional: PGA, PGB, PGC, PGD, PGE, PGF, etc., en función de los constituyentes del anillo ciclopentano de su estructura. Prostaglandinas y tromboxanos. Con excepción de los hematíes, las prostaglandinas se sintetizan y liberan en casi todas las células y los tejidos de los mamíferos. A diferencia de las hormonas, las prostaglandinas no se almacenan en las células, sino que se liberan y se sintetizan. La producción de prostaglandinas es inhibida por agentes antiinflamatorios, esteroides y no esteroides.
tales como la aspirina, ácido acetilsalicílico, indometacina, fenil, butazona, bloquean la producción de prostaglandinas al inhibir irreversiblemente el enzima ciclooxigenasa. Los antiinflamatorios esteroideos tales como la hidrocortisona, prednisona y betametasona bloquean la liberación de prostaglandinas al inhibir la actividad fosfolipasa A2, con lo cual interfieren en la movilización del ácido araquidónico. Las prostaglandinas producen numerosos efectos fisiológicos. Los tromboxanos sintetizan plaquetas y en el momento de su liberación vasoconstricción y agregación plaquetaria. Las prostaciclinas se producen en las paredes de los vasos sanguíneos y son inhibidores de la producción plaquetaria. Las prostaglandinas son agentes productores de la inflamación PGE2 y PGE1, induce los signos de inflamación. Los usos terapéuticos potenciales incluyen la prevención de la concepción, inhibición del trabajo de parto al término, terminación del embarazo, prevención de úlceras gástricas o alivio de las mismas y control de la inflamación y de la presión arterial, alivio del asma y de la congestión nasal. Vía de la lipoxinasa, leucotrenos y polixinas, ácidos oxílico-sanotrateicos. Para la síntesis tanto de los leucotrenos como de las lipoxinas, son necesarias enzimas denominadas lipooxigenasas. Estas enzimas utilizan como sustrato preferente el ácido araquidónico, que activa sobre sus carbonos 5, 8, 12 y 15. Las lipooxigenasas más relevantes en los animales son la 5-lipoxigenasa, que inicia la síntesis de leucotrenos, la lipoxigenasa 1, 2, lipoxigenasa que se ha relacionado con procesos inflamatorios implicados en la arteriosclerosis. Los leucotrienos y las lipoxinas se forman por medio de la vía de la lipoxigenasa. Los leucotrenos son una familia de trienos conjugados que se forman a partir de ácidos eicosanoicos en los leucocitos, células del macrocistoma de plaquetas y macrófagos mediante la vía de la lipoxigenasa en respuesta a estímulos inmunitarios y no inmunitarios. Tres diferentes lipoxigenasas, dilipoxigenasas, insertan oxígeno en las posiciones 15, 12 y 15 del ácido araquidónico, lo que da lugar a un hidroperóxido HPPE. Las lipoxinas se sintetizan por acción consecutiva de la 15-lipoxigenasa, de la 5-lipoxigenasa y una hidrolasa. Pueden generarse también por ciclooxigenasas y son inhibidas por la aspirina. Tanto las prostaglandinas y los tromboxanos como los leucotrenos y las lipoxinas tienen vidas medias muy cortas, llegan a ser inferiores a 1 minuto. Existen mecanismos inespecíficos no enzimáticos y específicos enzimáticos de la inactivación de los eicosanoides. Tejidos como el vaso, riñones, tejido adiposo, intestino, testículos, hígado y pulmones contienen enzimas que oxidan grupos de prostaglandinas como la 15-PC deshidrogenasa, que reducen dobles enlaces como la PGA reductasa, o bien que agrandan el eicosanoide de la B a la alfa oxidación. En el periodo en que son activos los eicosanoides, son reconocidos por las células vecinas o por las células que los han producido a través de los receptores específicos de la familia de los receptores acoplados a proteínas G.